Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Marín. Yo soy profesora de la Universidad de Antioquia y soy integrante de la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas, la MANPU, que es la organización que convoca a este espacio. Hoy tenemos dos invitados muy especiales para nosotros, el profe Jairo Orlando Villabona y el profe Román Restrepo, el profe Villabona de la Universidad Nacional y el profe Román de la Universidad de Antioquia. Les he hecho una invitación, la cual ellos gratamente para nosotros han aceptado y queremos hacer una reflexión respecto a la reforma tributaria, ¿sí? Y sus implicaciones en un momento que para nosotros es de crisis sistémica, ¿sí? En esa medida, la Mesa Amplia Nacional, por un lado, apoya, ¿sí?, todo el pliego y todas las exigencias de la movilización y del paro nacional del día de hoy, ¿cierto? Consideramos importante seguir fortaleciendo todos los espacios académicos, organizativos, porque creemos que es justo y necesaria la transformación de las condiciones que vivimos hoy en el país y también pues en el mundo. En esa medida, muchas gracias, profe Jairo Orlando, profe Román. Bueno, nosotros les planteamos el espacio se va a constituir, ellos primero harán una reflexión general, ¿sí? Para eso tendrán 20 minuticos, cuando les falten, cuando lleven 15, yo voy a prender mi cámara y les voy a hacer así, con la intención pues de no cortarles abruptamente el tiempo, porque eso a veces los desconcentra. Entonces ya saben que cuando yo aparezca en escena es que les falta 5 minuticos. Igual miramos si de pronto no les alcanzó el tiempo y miramos si les concedemos 2 minuticos más, pero nada más. Y luego seguimos con unas preguntas que como MANPU quisiéramos que fueran elementos provocadores y le pediría a las personas participantes que si tienen preguntas las vayan colocando en el chat con la intención de una vez terminadas esas 3 preguntas provocadoras que desde la mesa amplia hemos planteado, demos ojalá por lo menos a plantear y a intentar resolver las que más podamos de los participantes. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado y por madrugar, porque en general me siento que madrugaron bastante. Bueno, bienvenido, profe Jairo Orlando, profe Román, el demás de las personas, y bueno. Bueno, no sé quién comienza, si comienza el profesor Román o comienzo yo. Pues, adelante, profe Villabona. Yo creo que... Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe Alejandro, muchas gracias por la invitación. También un saludo al profe Román y muchas gracias a la invitación de la Mesa Amplia Nacional. Yo voy a hacer una presentación, la voy a tratar de hacer de una manera muy rápida y bueno, tal vez muy sencilla. Entonces, al final pues miraremos las preguntas. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se está viendo bien? ¿Se está viendo? sí, señor, y está ya en modo presentación. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, esta presentación la llamé Colombia, paraíso fiscal para los ricos, pues es lo que está pasando realmente aquí en Colombia. Y yo publiqué un artículo sobre este mismo tema. Bueno, lo primero es que en realidad la economía en Colombia se ha manejado muy mal desde hace mucho tiempo, pero yo creo que estamos en el peor momento en el manejo de nuestra economía. Cuando miramos el coeficiente de Gini, el coeficiente de desigualdad, los impuestos son para corregir la desigualdad. Con los impuestos hay un coeficiente de desigualdad
que se espera que baje después de que se apliquen los impuestos y las transferencias. Pero en Colombia esa situación no sucede. Vemos cómo en Colombia sigue prácticamente igual, mientras que en los países de la OECD baja de una manera bien importante. Nosotros a veces decimos que todas las políticas de la OECD están mal, pero a la larga no. O sea, si nosotros aplicáramos las políticas de la OECD, créanme que tendríamos una tributación más justa, más progresiva y recaudaríamos por lo menos el doble de lo que estamos recaudando. Es que miren que países como Japón, un impuesto a las herencias vale de un rico es del 55%, en Colombia es del 10%. Entonces, hay muchas cosas que podemos aplicar de ellos que realmente favorecerían a la mayoría de la población, a los recursos del Estado y no estarían gravando a los trabajadores como hoy en día se está haciendo. Bueno, hay improvisación en materia tributaria. Cada año estamos haciendo, este gobierno lleva 3 reformas en 3 años, pues con visión de corto plazo, cubriendo déficits fiscales. Entonces, hay demasiada improvisación. Tenemos un código tributario que es un monstruo realmente muy extenso y que en realidad no ha servido para nada porque nuestro coeficiente de Gini sigue siendo igual. El principal problema en Colombia es el recaudo. Solo estamos recaudando el 15.2% del Producto Interno Bruto, mientras que los países de Europa o muchos de la OCDE recaudan el 33%, Dinamarca el 33%, Suecia el 28%, Austria el 25%. Es decir, que muchos países de estos recaudan el doble que recauda Colombia y otros entre el 75 y el 100. Perdón. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos muy pocos recursos para atender nuestros programas de salud, de educación, vivienda, vías. Y esa es la razón por la cual tenemos tan mala educación, tan malas vías. Es por eso, porque recaudamos muy pocos impuestos. El gasto público en Colombia es bajo frente a los demás países. Bueno, ha habido otro problema importante y es que el Estado ha estado vendiendo las empresas. Aquí había mineras, había bancos, había empresas de servicios públicos y el Estado las ha estado vendiendo. Los recursos de un país, como en una familia, son los recursos que genera a través de los impuestos, los recursos que genera de sus propias empresas y la deuda. Este año, la deuda en Colombia presupuestaron 65 billones y hay 12 billones que son de ventas de entidades del Estado o participaciones. Esta es una muy mala política porque hacia el futuro, digamos que los demás gobiernos, los próximos gobiernos y las próximas generaciones van a tener muchos problemas fiscales, peores que los que tenemos hoy en día. Entonces, el gobierno, en lugar de cobrarle impuestos a los ricos, lo que está haciendo es adquiriendo más deuda. También estamos recaudando más impuestos por impuestos indirectos que por impuestos directos. Claro que en Colombia realmente no existe ningún impuesto directo. Y esto, pues, es un problema adicional porque todos sabemos que los impuestos indirectos en el mundo no miden la capacidad de contribución de las personas. Esto es lo que les decía, en 2008, la deuda nuestra era el 20% del Producto Interno Bruto. Hoy en el 2020 es más del 60%, es decir, que ha aumentado un 40%. Esto es bien grave porque con una devaluación que ya la hubo entre el 2014 y el 2016, la deuda aumentó un 74%. Es decir, por ejemplo, si yo en mi casa debía 100 millones de pesos por mi vivienda, a los 2 años estaba debiendo 174 millones de pesos. Eso le pasó a Colombia con la deuda externa del 2014
2014 al 2016 aumentó un 74%, y fuera de eso aumentó aquí del 20 al 60%. Pues es muy complejo porque tenemos que convertir los pesos que genera la economía a dólares. El gasto público, como les decía, en Colombia no es muy alto, es el 27.7. El gobierno dice que hay que disminuir el gasto público, pero la verdad, ¿para dónde más? Si no tenemos cómo disminuirlo más, tenemos un gasto público muy bajo. Es el 27.7 frente a Brasil, 36.6, que es un país también muy desigual, el más desigual de América Latina con Colombia, la Unión Europea el 37.11. Entonces, esto es con relación al PIB, nuestro gasto no es alto. Miremos qué es lo que hay que hacer. Impuesto de rentas naturales. Hace poco decía Steve Jobs, Warren Buffett, dejen de mimar a los mega ricos, o sea, dejen de mimarnos. Él mismo, y como algunos ricos ya en el mundo están diciendo, nosotros podemos pagar más impuestos. Acá en Colombia pasa todo lo contrario. Los grupos económicos financian las campañas políticas y presionan a los políticos, a los que financiaron, para que les bajen más los impuestos. El 10% más rico, esto es información de las declaraciones de renta. Miren cómo en el 10% de los más ricos en Colombia en ingresos pagaron una tasa efectiva entre el 4 y el 5%, mientras que en los países de Europa pagaron entre el 30 y el 25%. Entonces, están 5 y 6 veces los impuestos que pagan en Colombia el 10% más rico. Digamos que eso es una de las explicaciones por las cuales el recaudo de Colombia es tan bajo. Pero peor aún, los más ricos, el 1 por 100.000 más rico de ellos mismos, solo pagó entre el 1 y el 2%. Es decir, que los más ricos de Colombia en realidad no están pagando prácticamente impuestos. ¿Y eso por qué? Porque los dividendos en Colombia casi nunca han pagado impuestos. Una enfermera que trabaje por prestación de servicios y se gane cerca del mínimo, tiene que pagar el 30% en seguridad social, tras que el 1 por 100.000 está pagando el impuesto de renta sobre las ganancias el 1.5, y este paga sobre el ingreso bruto. Pues es un sistema muy regresivo, donde realmente se está soportando en los trabajadores y en las personas de menores ingresos. El gobierno quiere ampliar la base, pero la solución no es ampliar la base. No sacan nada con meter más personas que no tienen prácticamente de dónde contribuir más. Supongan ustedes, como ya sucede mucho en Colombia, una persona que se gane 2.500.000 pesos, que tenga 2 hijos, que tenga su esposa, que pague salud, que pague educación, que pague arriendo, que haga el mercado, y ahora que tenga para que pagar impuestos. Pues realmente lo que va a pasar es que va a haber un desplazamiento de la clase media a la clase vulnerable, de la vulnerable a la pobre, y de la pobre a la pobreza extrema, como ya han mostrado varios estudios que se han hecho. Bueno, aquí hay un ejemplo, pues, muy evidente. Este es una persona, los impuestos, el sistema tributario, los sistemas tributarios del mundo tienen una característica, que hay una equidad horizontal, es decir, que si 2 personas ganan lo mismo, deben pagar el mismo impuesto. Pero mire, aquí miremos un trabajador que se gane un trabajador no, miremos primero una persona que invierta en capital, que gane por dividendos, se gana 600 millones de pesos en un año. Él, con las tarifas actuales, pagaría 57 millones, el 9.5%. Pero si esos mismos 600 millones se los gana un trabajador, pagaría 183 millones, es decir, el 30.6%. Es decir, que este paga el 321% de lo que paga este. Pero lo grave no es eso. Bueno, esto es gravísimo. Pero lo más grave es que este en realidad generalmente no va a pagar impuestos, porque los dividendos, primero, si no se decretan, no pagan impuestos. Si los decretan en acciones, no pagan impuestos. Si estos se pagan, no me los dan a mí, sino que los dan a
se los dan a una empresa que yo tengo, no pagan impuestos. Si los decretan a una compañía holding colombiana, no pagan impuestos. Es decir, que tiene muchísimas formas de no pagar y si paga, paga muy poco. Entonces, esto es lo que hay que acabar en Colombia. Esto es lo que tenemos que combatir, que los dividendos paguen impuestos, que el capital pague impuestos. Los dividendos son de las personas más ricas del país, de los grupos económicos. Esta es la otra cosa que hay que hacer. En Dinamarca, los ingresos altos, que 585 millones de pesos en Dinamarca no es tanta plata, paga el 59%, es decir, que en Dinamarca las personas que ganan más de 584, desde ese valor pagan el 59%. En Francia, desde 686 pagan el 45%, en Chile, de 80 millones pagan el 40%. En Colombia, pues dicen que la van a subir al 41% desde 1.103 millones de pesos, que es mucho más que en Dinamarca. Esto debería ser al revés, ¿sí? Pero en realidad, ya les comenté que con los beneficios que tienen los dividendos, ellos van a seguir pagando entre el 1 y el 5%. En las rentas cedulares que se inventaron, en los otros países, en Europa, generalmente los dividendos pagan de acuerdo a unas tablas. Entonces pagan los que ganan menos dividendos el 19%, los que ganan desde 50.000 euros pagan 21% y mayor de 50.000, perdón, de 6.000. Bueno, aquí hay algún error. Mayores de 50.000 pagan el 30%. Lo que quiero expresar es que los dividendos en estos países sí pagan, los dividendos altos pagan una tarifa importante, pagan el 30%. Bueno, y aquí están en particular cuánto paga cada país por dividendos, cada persona que recibe dividendos. Alemania 25, España 23, Francia 30, Holanda 30, Chile 35.5. Aquí se hace una depuración para evitar el pago, para que haya la doble contribución de la empresa y de la persona, o sea, para que no haya doble tributación. Y Colombia solo paga el 10%, ahora piensan subir al 15%, pero igual con los beneficios que tienen no pagaría nada. Esta es la tabla que nosotros sugerimos para las personas naturales. Debería subir en los ingresos altos por lo menos hasta el 50%, y aquí se generaría un recaudo importante. Haciendo este ejercicio, tomando las 5.000 empresas más grandes de Colombia y suponiendo que no hay una distribución de dividendos, sino al 50% de las empresas, se generaría un recaudo adicional en dividendos de 5.5 billones. Si asumimos que se decreten obligatoriamente el 100%, esto subiría a 11 billones de pesos. Miremos las empresas. El problema de las empresas es, este gris son las personas, son las empresas. Este es el recaudo frente al Producto Interno Bruto. En América Latina como en Colombia, se recauda más o menos lo mismo por las empresas. Pero cuando miramos las personas naturales, en la OCDE recaudan casi 6 veces lo que recauda América Latina. Estos recaudan el 8.5% del PIB y aquí se recauda el 1.3% del PIB. O sea, aquí se recauda 6 veces más. Eso es lo que hay que mejorar en América Latina y especialmente en Colombia para tener una tributación más justa. ¿Y qué hay que hacer? Pues simplemente que los ricos en realidad paguen impuestos, porque en Colombia han pagado muy pocos impuestos. Hay que eliminar esa gran cantidad de beneficios tributarios que existen en Colombia, que hacen muy complejo el sistema, y otra parte hace que se recaude muy poco. Existen más de 250 beneficios tributarios, que son los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas, los descuentos tributarios, las compañías holding colombianas que se le inventaron hace poco y las mega inversiones. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque los grandes grupos económicos financian las campañas políticas para la presidencia y el Congreso. Esto crea compromisos futuros para estos políticos que tienen que elaborar leyes que favorezcan a los grupos económicos que los financiaron.
Esto no es un invento, esto está documentado en varias tesis del IEPRI, aquí en la Universidad Nacional, e incluso con estudios de la CEPAL. Bueno, este fue un estudio que hicimos con el profesor Carlos Quimbay de la Universidad Nacional, donde mostramos que la tasa efectiva de las empresas no es el 50 y el 60%, como dicen los gremios, sino es el 17%. Pero el sector financiero pagó en promedio entre el 2001 y el 2015, entre el 2000 y el 2015, pagó en promedio cerca del 8 y 9%. Entonces no es tan cierto que paguen tantos impuestos. Hay que poner al sector financiero que en realidad pague impuestos. Aquí el problema es tan grave con estos beneficios que si bajamos la tarifa del 32, del 31, del 30 al 22% para todas las empresas y eliminamos una gran cantidad de beneficios tributarios, el recaudo adicional sería de 5.2 billones. Es decir, bajando la tarifa del impuesto, vamos a recaudar más si eliminamos los beneficios tributarios. Profe, no sé si Dime. logró verme, ¿sí? Dime. Los 5 minuticos. Listo, ya le doy más rápido y ya acabo. Bueno, Listo, profe, está bien, gracias. las empresas deben pagar menos impuestos que las empresas pequeñas deben pagar menos impuestos que las empresas grandes. Eso pasa en todo el mundo y ya pues lo están proponiendo en esta reforma. Hay un descuento tributario del IVA en activos fijos que ha implicado varios billones al fisco nacional. Eso pues se ha perdido en educación, se ha perdido en salud. En los últimos 2 años eso significó 1.7 billones. ¿Qué debería hacerse? Pues simplemente dar ese beneficio para industrias que generen valor agregado importante, que generen empleo, que produzcan bienes de capital, que contribuyan realmente al crecimiento de nuestra economía. Es increíble que se le esté dando a los bancos y a los intermediarios. Esto debería pues quitarse, tampoco se le debería dar al sector financiero. El impuesto a las herencias, en Japón, país capitalista de los más ricos, estas son las herencias de los más ricos, Japón 55%, Corea del Sur 50%, países capitalistas, Francia 45%, y en Colombia el 10%. Entonces démonos cuenta que aquí sí hay plata realmente para recaudar, pero lo que pasa es que no lo estamos haciendo, se está favoreciendo siempre a las personas más ricas. El impuesto con este impuesto, con la herencia más alta de Colombia, recaudaríamos en un solo año cerca de 19 billones de pesos. Debería haber una tabla, como existe en todo el mundo, para las herencias que estuviera entre el 0 y el 50%. Una herencia mayor de 10.000 millones de pesos en Colombia, sobre el exceso de los 10.000 millones, debería pagar por lo menos el 50%. El impuesto al patrimonio está desde 5.000 millones de pesos, debería ser por lo menos desde 1.100 millones de pesos como estaba antes, y se puede excluir la casa por 500 millones. Entonces esto realmente empezaría desde 1.600 millones con tarifas del 0.5, del 1, 1.5 y 2. Todo esto, esto no es un invento nuestro. Esto ya existe en todo el mundo, existe en los países desarrollados, existe en la OECD. Esto ya se está aplicando. Y con todo esto que yo les estoy diciendo, se recaudarían por lo menos 20, 25 billones adicionales. Hay que acabar con el GMF, incentiva la evasión fiscal y no mide la capacidad contributiva de las personas. Hay que incrementar los impuestos verdes. En Colombia solo recaudan el 0.5 del PIB y en la Unión Europea el 2.4. Eso en Colombia sería cerca de 24 billones. Bueno, en el IVA, la tarifa nuestra del IVA es la tercera más alta, es pues muy parecida a los países de Europa, pero los países de Europa tienen ingresos per cápita entre 7 y 8 veces los que tenemos nosotros. Entonces, esto pues definitivamente no es justo que paguemos un IVA similar al de Europa cuando tenemos ingresos entre 7 y 8 veces menor y tenemos un coeficiente de Gini mucho más alto que estos países, o sea que somos más desiguales. Cuando tengamos
ingresos tan altos como ellos, sí deberíamos tener un IVA parecido. El aumento del IVA en la gasolina pues va a hacer que aumente el transporte y aumentan los alimentos. Lo mismo que el paso de los bienes exentos agravados hace que todos los principales alimentos de primera necesidad también aumente el precio. La devolución del IVA en realidad no existe. Lo que hay es una transferencia insignificante de 1.167 pesos al día que no alcanza para medio tiquete de bus. Esto hay que atacar los paraísos fiscales. No dice nada sobre esto y esto es súper importante. El anterior director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, dijo que había 370 billones en paraísos fiscales. Eso generaría un recaudo adicional en patrimonio de 3.7 billones y en renta cerca de 6 billones. Entonces, hay de dónde conseguir plata. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Miren lo que pasa con la plata nuestra, con la plata de los colombianos que se va a paraísos fiscales entre el 2016 y el 2020. Estos amarillos son los principales países donde se fue la plata nuestra. ¿A dónde se fue? A Panamá, a Inglaterra, que incentiva los paraísos fiscales, a Islas Vírgenes Británicas, a Bermudas, a Islas Caimán y a Luxemburgo. Allí no hay empresas, no hay industrias, solo llevan la plata para ocultarla y no pagar impuestos. Los dividendos, como ya les explicaba, en Colombia realmente prácticamente no pagan nada. Si usted los decreta, si no los decreta, no pagan impuestos. Si los decreta, pero los decreta en acciones, no pagan impuestos. Si los hace con una compañía holding colombiana, no pagan impuestos. Nada, tienen que existir, tienen que grabarse los dividendos, igual la ganancia ya se generó. La evasión fiscal debe penalizarse, debe ir a la cárcel. En los demás países del mundo, la gente se va a la cárcel por la evasión fiscal. En Chile, Argentina, México, Estados Unidos, pagan la multa y se van para la cárcel. En Colombia, si reconocen que hicieron evasión, no pagan, no van a la cárcel, simplemente pagan la multa. Bueno, yo voy a dejar ahí pues ya se cumplió el tiempo para cumplir con lo expresado por ustedes. Y bueno, muchísimas gracias y estaré atento a las preguntas. Muchas gracias, profe Jairo Orlando. Igual creo que hay algunos elementos que responden a las preguntas que como MAMPU haremos. Entonces ahorita tendremos también ese tiempo y poder abordar también otros elementos de la presentación si no lo logramos hacer en este tiempo. Le daría el paso al profe Román. Le pido por favor a las personas que por favor bloqueen la cámara y también los micrófonos, ya que estamos grabando y la idea es que quede el video con muy buena calidad para que nos pueda servir de insumo de trabajo, de reflexión y demás a la mayoría de personas. Y bueno, y les aclaro también que ahorita haremos un espacio de preguntas, 3 que ha construido la mesa amplia, pero la idea es que podamos tener también un espacio para las preguntas del público. Entonces, si se les van ocurriendo, las pueden ir haciendo, que nosotros las vamos como recogiendo, y si no, pues ahorita, cuando empecemos ese espacio, se animan a usar el micrófono, sería muy bueno, pues para que esto no se sienta como tan detrás de cámaras. ¿Listo, profe Román? Les recuerdo que cuando falten 5 minuticos yo voy a prender mi cámara. Igual les digo eso es porque me da pena como cortarlos, pero bueno. Listo, profe Román, bienvenido. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias a todos los profesores de la MAMPU por la invitación y la confianza. No voy a compartir pantalla, bueno, sin embargo, si les sirve en ese trabajo de compartir con otras personas, puedo enviar una presentación con lo que voy a compartir aquí. Bueno, en la invitación hablaba de reforma tributaria en un tiempo de crisis sistémica. Entonces voy primero a plantear un poco, digamos, los asuntos de contexto, dónde esta reforma tributaria aparece, en qué escenario es que aparece,
por cuáles circunstancias estamos pasando y un poco tratar entonces desde ahí de entender de qué se trata esto. Primero, pues yo diría, y digamos aplicado aquí, que digamos, de los asuntos curiosos por los que puede reconocerse este gobierno posteriormente, es como el gobierno de los eufemismos y de las jugaditas. Ya podemos recordar el cambio de nombre de las masacres que tuvimos el año pasado. Y con la reforma tributaria pasa igual. Este gobierno va para la tercera reforma tributaria y ninguna se llama así. Se han llamado ley de crecimiento, ley de financiamiento, ahora ley de solidaridad sostenible. Y de las jugaditas, y yo pienso que aquí hay una jugadita mayor, porque esto tiene una dimensión económica de la que da cuenta el profe de Villabona ahora, pero también tiene una dimensión política que a mí me parece muy clara, y es a partir de la cual se están jugando incluso las elecciones del año entrante, con la presentación de esto y después el surgimiento de los salvadores del país, haciendo ellos mismos autores de este proyecto, de actores en la retirada del proyecto y en la crítica del mismo proyecto. Pero eso lo podemos dejar un poco para el final. Decía la invitación reforma tributaria y crisis sistémicas. Hay una palabra que rescató el editor de la revista Lancet en septiembre del año pasado, donde decía que el COVID-19 no era una pandemia, sino una sindemia. Yo acogería y propondría más bien ese nombre de sindemia al de crisis sistémica, siendo que encuentro, digamos, una gran similitud. Y lo traigo porque parte de la razón que el gobierno comunica a la población colombiana para plantear esta reforma tributaria es las consecuencias de la pandemia. Cosa que yo creo, y ahorita me voy a referir a eso, nada tiene que ver con la pandemia, pero sí mucho con las decisiones de cómo enfrentar esta pandemia. No de la pandemia misma, sino de las decisiones de gobierno para enfrentar esta pandemia, amén de otro tipo de decisiones que vienen de atrás, entre ellas las mismas reformas tributarias anteriores, como la reforma del 2018, en virtud de la cual se creó un hueco fiscal de 9 billones de pesos por reducciones de impuestos al gran capital, con la disculpa de que eso generaría empleos, pero como lo voy a aportar en datos un poco más adelante, como ha pasado en muchas otras ocasiones, en esta tampoco se crearon empleos y al revés, el desempleo creció y venía creciendo desde antes de la pandemia. Hablando de este primer escenario al que me quiero referir, de un momento de pandemia, algunos datos que a mí me parecen bien dicientes de este momento. Primero, tenemos 2.804.881 casos en este momento, ocupando el puesto 12 en todo el mundo en número de casos positivos. Tenemos 72.235 defunciones, ocupando el puesto 11 en el mundo en fallecimientos a causa del COVID. Y en el índice de resiliencia de COVID de Bloomberg, clasificamos como uno de los 4 peores lugares del mundo para pasar la pandemia. Un segundo elemento que me parece importante destacar es, si bien tenemos una realidad presente en todo el territorio nacional, esto no tiene la misma incidencia en todos los sitios del territorio nacional. La pandemia se empezó a expandir
primero por las cárceles, a cuenta de las pobrísimas condiciones sanitarias de las cárceles, del enorme hacinamiento y de la falta de atención en salud de la población carcelaria. Se expandió por el Amazonas, con una población inmensamente mayoritaria indígena, con un sistema de salud intervenido, colapsado, con un plan de mejoramiento que llevaba 2 años de haber sido formulado y nunca se había empezado a implementar. Luego por Tumaco, con un 86% de su población entre afro e indígena, igualmente con un sistema de salud absolutamente precario, sin ninguna posibilidad de tener una UCI, sin ningún plan de salud para enfrentar la pandemia y solamente una acción de tutela. Cuando llevábamos 3 meses encerrados, vino a provocar que se reunieran gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno local para hacer un plan para enfrentar una pandemia que ya había cobrado vidas en el mismo Tumaco. Cuando uno mira los efectos más graves de la pandemia, se encuentra, por ejemplo, que en cifras del DANE, el 87.7% de la mortalidad por COVID recae en los estratos 1, 2 y 3, estratos económicos 1, 2 y 3 del país. Solo el 1% está en el estrato 6, solo el 2% está en el estrato 5. Por nivel de escolaridad, el 44.1% de la mortalidad en Colombia por COVID recae en población cuyo grado máximo de escolaridad es básica primaria, 6% sin ninguna educación y hasta el 44.1% en población que solo tiene básica primaria. En una ciudad como Medellín, que identifica o que tiene cuantificados o medidos el índice multidimensional de condiciones de vida por comunas, uno encuentra que, a pesar que hemos dicho que la letalidad del virus es mayor en la población de más alta edad y con comorbilidades, pues encontramos que la población de más alta edad por 1000 habitantes se concentra en las comunas que tienen mejor índice de condiciones de vida, mejor indicador multidimensional de condiciones de vida, como la comuna que llamamos El Poblado en la ciudad de Medellín. En las 4 comunas de mayor índice de condiciones de vida en Medellín, tienen una letalidad que no supera el 1.8%, mientras que en las 4 comunas de índice multidimensional de condiciones de vida, la letalidad supera el 2.2%. Cuando se compara la comuna de mayor índice de condiciones de vida con la de menor índice de condiciones de vida, la del Poblado es solo la mitad de la comuna del Popular, que es la que tiene el índice más bajo de condiciones de vida. Es decir, la del Popular duplica en letalidad, a pesar que la población de más alta edad, que se esperaría que fuera la que más estuviera aportando en muertos, la tiene justamente la comuna del Poblado, la población que alcanza los mayores niveles de edad, los mayores grupos de edad, están en las comunas de mejores condiciones de vida, y eso pues es absolutamente lógico y explicable. Y sin embargo, no es esa población la que soporta la mayor letalidad del virus. A causa de esta pandemia, y para sustentar eso que decimos de la sindemia, el país tiene, en cifras del 2020, 2.4 millones de personas que lograron el año pasado hacer menos de 3 porciones diarias de alimento, menos de 3 comidas diarias. 2.2 millones solo pueden hacer 2 comidas, 179.174 hogares solo una comida al día y 23.700 hogares solo una comida al día. Eso, así terminamos el año pasado. En febrero de este año el asunto ha empeorado y tenemos 1.6 millones
más de familias que antes tenían 3 comidas al día, que no pudieron tener esas 3 comidas y cayeron a 2 comidas al día. Eso es el 21.4% de los que tenían esas 3 comidas al día. Y también en febrero del 2021, 92.200 familias pasaron de tener 2 platos al día a tener 1 solo. Y 9.000 en los que en repetidas ocasiones no tienen ni siquiera un solo plato de comida al día. El desempleo subió en mayo del año pasado hasta el 21.4%. En diciembre, cuando ya había caído un poco esa cifra de desempleo, se mantuvo en el 13.4%, que era una cifra que los años anteriores solo venían registrando en enero, cuando es común que el desempleo suba. Adicionalmente, la tasa de participación de las mujeres descendió a cifras que el país no conocía desde finales del siglo pasado. El 50% de las mujeres en edad de trabajar hoy están fuera del mercado laboral. El desempleo de las mujeres hoy, en pandemia, es un 9% mayor que en los hombres. Y entre las personas que no tienen ningún ingreso, las mujeres son 3 veces más que la cantidad de hombres que no lo tienen, demostrando una incidencia mucho mayor en las mujeres que en los hombres de las consecuencias de la pandemia. En las decisiones de Colombia para enfrentar las consecuencias de la pandemia, somos junto con Ecuador los 2 países de América Latina que menores asignaciones familiares hicimos a la población. En cifras de la CEPAL, solo dedicamos un 2.5% del PIB a la atención de las consecuencias económicas de la pandemia, con un agravante, y es que la mayoría de esos recursos se le entregaron al capital financiero, a costos muy bajos para el sistema financiero, pero dejando toda la libertad para que cobraran los intereses que quisieran cobrar por los préstamos, porque fue a través de préstamos como se acercaron recursos al empresariado, del cual solo la gran empresa pudo acceder a ellos. Ni la mediana ni la pequeña empresa pudo acceder a esos recursos que se pusieron en el sistema financiero. El 76% de los hogares colombianos no recibió ninguna ayuda del gobierno, y entre los más pobres solo el 36% había recibido algún apoyo, siendo que el apoyo son aproximadamente 160.000 pesos, cuando países como Perú puso el equivalente en pesos colombianos de 800.000 pesos para ese mismo tipo de población. Mientras nosotros, decía ahorita en cifras de la CEPAL, dedicamos más o menos el 2.5%, hay discrepancias, algunos hablan hasta del 4.1%. Perú, que es una economía parecida a la nuestra, puso el 7.3%, Chile el 8.2%, Brasil el 8.8%. Aún, y nosotros hablamos de esa cifra, aunque conocemos el estudio de la Universidad Javeriana, que muestra que hay una gran nebulosa sobre esos recursos que realmente se colocaron por el gobierno colombiano y a dónde fueron a parar. Como si eso fuera poco, ha salido recientemente el índice de gasto militar del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, que muestra que en este momento nosotros ocupamos el segundo lugar en América Latina en gasto militar y el cuarto lugar en todo el continente, con un gasto de 9.200 millones de dólares en el 2020, que creció 2.5% del que habíamos hecho en el 2019 y que vamos para 10.400 millones en el 2021. Y estamos entre los 30 primeros países del mundo en gasto militar. Y digamos, para hacer un asunto, digamos, comparativo y paradigmático, el SMART le cuesta al país 9.4 billones de pesos al año. Mientras que el presupuesto de Colciencias es solo 3.4 billones
de pesos al año. Y mientras un solo agente del ESMAD le cuesta al país 30 millones de pesos al año, en uniforme, en salarios, etcétera, un estudiante a la Universidad Nacional le cuesta 10 millones, y ahí están incluidos los profesores, la planta física, los laboratorios, etcétera. Sin embargo, preferimos hacer el gasto ahí, y eso sin contar con la proyección que tenemos de gasto de 14 billones de pesos en compra de aviones y demás elementos con los que vienen esos aviones, tecnológicos, armamento, etcétera. Y de dónde estamos en este momento, en ese escenario, poniendo una reforma tributaria. Ese sonido es porque me faltan ya los 5 minutos. Sí, profe. Porque ya me lo tomé también. No, coincidió con el sonido, pero sí, le faltan 5 minuticos. Gracias. Decía ahora que hicimos una reforma tributaria de 9 billones de pesos que generó un gran hueco fiscal en el país con la razón de que eso iba a generar empleo por la teoría esa que sabemos que denominan del rebozo o del derrame. Sin embargo, cuando uno mira, yo estuve mirando las cifras desde el 2016 y en el 2016 alcanzamos a bajar el desempleo a cifras de un solo dígito. Para resumirlo, estuvimos entre el 2016 y 2017 con cifras de un solo dígito y hasta enero del 2018 solo subiendo por encima de un dígito en el mes de enero. En marzo ya estábamos nuevamente en cifras de un solo dígito, incluso hasta el 2018. A partir del 2018 empezamos a subir y nuevamente nos subimos a cifras de más de un dígito en el 2019, empezando desde 2018. En enero del 2019 ya andábamos en el 13%, perdón. En enero del 2020 en el 13.4%, en enero del 2021 ya vamos en el 17.3%, y ya decía ahora que había subido a más del 21% en mayo del 2020, lo cual demuestra además que esa teoría del derrame no es cierta. No es cierto que en el país reducir impuestos al gran capital aumente los impuestos, aumente los empleos. Se puede demostrar incluso que el efecto ha sido contrario, sobre todo en esa serie de años, sin contar el asunto de la pandemia, pues para sacar el efecto de la pandemia de ese estudio. Un asunto adicional a que hayamos dedicado unos recursos, 2.5% del PIB o 4.1% del PIB a la atención de la pandemia, tiene que ver no solamente con el volumen, sino también de dónde se sacaron los recursos. Muchos en el país, entre ellos expertos, economistas y también senadores de la República, le señalaron al país y al gobierno diferentes vías para hacer incluso un gasto público mayor en la atención de la pandemia, buscando recursos en el Banco de la República, endeudándose incluso con el Banco de la República, lo que le hubiera salido más barato al país, o utilizando recursos de las reservas que tiene el país. Sin embargo, la elección que hizo el país fue acudir nuevamente a deuda externa, engordando su deuda externa, para después tener la razón de hacer una nueva reforma tributaria para resolver el hueco de esa deuda externa. Porque adicionalmente nuestra reforma tributaria tiene como fin eso. El 60% del recaudo de esta reforma tributaria se calcula que va a ir a pago de la deuda. Y lo que vamos a dedicar realmente a subsidios, que es la propaganda que hoy nos hacen, es mucho menos de ese recaudo. Son aproximadamente 3.4 billones de pesos lo que se iría a dedicar a subsidios, siendo que ahí además habría que poner una discusión de si los subsidios realmente van a solucionar el problema económico de la población hoy, que es la que más ha sufrido los embates de esta pandemia a causa de esa forma
de enfrentarla utilizando esos recursos de la deuda y haciendo ayudas que son realmente pírricas, son ayudas de miseria a la población colombiana. A pesar incluso de tener desde el mismo Fondo Monetario Internacional recomendaciones al mundo de aplazar el cobro de la deuda o de refinanciarla, Colombia ha sido uno de los países que no ha apoyado esa solicitud. Hace poco incluso se planteó por Corea del Sur y la India la propuesta de levantar las restricciones a las patentes de las vacunas para que pudieran los países pobres acceder a ellas y luego una carta firmada por grandes personalidades, entre ellas premios Nobel, el anterior presidente de Colombia, entre ellos, de levantar esas protecciones a las patentes. Colombia es uno de los pocos países que no acompañó en la ONU esa solicitud de la protección. Es decir, nosotros detrás de esto tenemos un asunto mucho más estructural que la casuística de las cosas, que plantea no solamente y que explica los grandes componentes de la reforma, sino que explica además en qué se utilizan los recursos y es en últimas el plan de desarrollo que nosotros tenemos. Tenemos una reforma soportada en el impuesto más regresivo y más injusto porque pone a todo el mundo a pagar la misma cantidad por igual producto, teniendo ingresos absolutamente desnivelados. Es decir, pone a una persona de estrato 1 a pagar el mismo impuesto que una persona de estrato 6 por el mismo producto que consume. Pero adicionalmente, y en esas jugaditas, además de generalizar el IVA, de elevar además el porcentaje de IVA, nos inventamos la forma de hacer creer que a unos productos de la canasta familiar le quitamos el IVA, pero para cargárselo a la cadena de producción, para que efectivamente el productor que antes recibía lo que invertía en esos pagos de IVA y de esa manera no cargándolo al producto final, ahora se va a ir a cargar al producto final para que sea el consumidor finalmente, toda la población colombiana, la que termine pagando esos recursos. El 17 billones de los 23 o 24 o 25, porque la cifra también está bailando ahí entre esos volúmenes, 17 billones de esta reforma lo pagarían las personas naturales. Es decir, un gran porcentaje es de bolsillo de la población colombiana y del bolsillo cada vez de la población de más bajos ingresos con la ampliación de la base tributaria, bajando el piso de la tributación derivada de los ingresos básicamente de la población trabajadora, y por eso se nos ha mostrado que realmente la población de clase media, que además la clasificación de clase media en el país es ridícula, según Fedesarrollo, son los que ganan entre 600.000 y 3 millones de pesos, lo que se cuenta como clase media. En ese sentido, nosotros deberíamos considerarnos como multimillonarios. Entre la población asalariada y la clase media está el grueso del pago de este tributo, vía el impuesto directo del IVA, vía la jugada de pagar el valor total de la producción, aporreando incluso en eso la producción nacional. Hay incluso, digamos, la taxación sobre toda la cadena productiva hace que el valor de los productos crezca, a la vez que se evita cobrarle a los productos que entran al país. Se favorecen las importaciones y se, digamos, en desmedro del producto nacional, lo que va a acabar con la industria colombiana. Y hay otras perversiones como impuestos que se cobran en los insumos que se requieren para la producción, por ejemplo, de energías renovables. Cosa que es aún más perverso en
en nuestro país. Bueno, dejo por ahí y bueno, listo como a seguir compartiendo estas cosas aquí. Muchas gracias. Listo, profe Román, muchísimas gracias. Bueno. Perdón por alargarme ahí en el tiempo. No, tranquilo, profe. Bueno, les recuerdo las condiciones como para abordar las 3 preguntas que desde la MAMPU hemos generado con la intención de que sean pues preguntas provocadoras. Entonces, la primera la he colocado ya en el chat. Creo que ustedes han ido ya dando algunos elementos. Creo que han planteado el asunto de la crisis política, económica y sanitaria que incluso es global en la que estamos y lo que algunos también han nombrado como la sindemia y han planteado indicadores muy importantes que ratifican porque somos de los países más desiguales del mundo y han presentado diferentes indicadores que dan muestra de ellos. Creo que también nos han planteado cómo la política fiscal y económica de este país está orientada a beneficiar el gran capital y al capital financiero, a los bancos, y que en esa medida, eso que se nos plantea, que es el hueco fiscal creado para poder hacerle frente a la pandemia, queda desvirtuado, y ahí están una serie de elementos que cuando se analizan desde con una mirada histórica permiten comprender cómo hacia dónde es que han gobernado los diferentes partidos en este país y cómo siempre ha habido unas clases o unas élites que se han beneficiado y que incluso se han beneficiado de los recursos públicos. Esa es como la razón por la que desde la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas queríamos tocar este tema y también mirar como las implicaciones que tiene en términos de la garantía de la educación como un derecho humano fundamental. Me voy a permitir entonces leerles la primera pregunta. Para eso tendrán, se los decía en el correo, de las preguntas son complejas. La idea es que nos planteen como algunos elementos, porque creo que de cada una de esas preguntas podríamos hacer un evento completo. Entonces me permito leérselas y la idea entonces es, tienen 3 minutos cada uno para plantear algunos elementos. Primera pregunta es, ¿cuál es el contexto que caracteriza la crisis sistémica actual? Es decir, dimensiones y planos analíticos en lo económico, social, ambiental, ecológico, biopolítico u otros elementos que a ustedes se les ocurran. Si quieren, empezamos por el profe Jairo Orlando y seguimos con el profe Román y le pediría a las personas que están pidiendo, alzando la manito, que les doy la palabra una vez terminemos esta ronda de 3 preguntas y también a quienes se quieran pues como poner sus preguntas en el chat, lo pueden hacer. Y si no, apenas terminemos este momento, empiezo a dar la palabra en el orden que me lo han ido solicitando. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta es una pregunta bien difícil, bien compleja, la verdad. Pues yo no estaría en capacidad de contestarla adecuadamente toda, pero pues yo doy mi opinión. Yo pienso que la crisis actual es consecuencia de toda la historia nuestra, de muchas decisiones erróneas que se han tomado desde el mismo sistema económico que nosotros tenemos, que no ha permitido que en Colombia dependamos de la producción, de generar realmente valor agregado en nuestros productos, sino que dependemos desde hace mucho tiempo de bienes primarios como el petróleo, la minería, el café, ¿sí? Entonces, eso nos ha hecho que realmente en Colombia no se genere un valor importante en la economía. De hecho, nuestro Producto Interno Bruto no es un Producto Interno Bruto, un producto per cápita alto. Entonces, asimismo, tenemos un recaudo tributario bajo que no nos permite invertir recursos importantes en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en investigación, ¿sí? Entonces yo pienso que gran parte de este problema es ese, que el sistema económico al cual nos hemos
ha adaptado, incluso desde el presidente Gaviria, con la apertura económica, se le hizo un gran daño al país porque la incipiente industria que existía en Colombia pues se acabó, ¿sí? Y cada vez, antes fabricábamos algunas cosas. Hoy en día no fabricamos nada, no fabricamos absolutamente nada. Fabricamos algunas neveras, hay algunas plantas de neveras, pero si miramos los componentes, todos son chinos. O sea, si se daña a mí se me dañó algo que compré en una industria de estas, y pues la verdad me tocó pues cambiarlo porque el repuesto se demoraba como un calentador, y se demoraba como 6, 7 meses el repuesto del calentador y me duró 1 año y 3 meses. Entonces, ya no hacemos ni siquiera nada, ni calentadores ni nada, simplemente ensamblamos y así pasa en todo. Entonces, mientras que nosotros no hagamos crecer nuestra economía, cerrando un poco nuestras fronteras, desarrollando productos propios, invirtiendo en ciencia y tecnología, pues no va a pasar nada. Vamos a seguir dependiendo de todo el mundo, vamos a tener problemas sociales porque no generamos empleo. Si no generamos industria, no generamos empleo. Estamos generando empleo precario. El sector económico que más crece es el sector financiero, los que más ganan son los bancos y tampoco generan valor agregado. Entonces yo creo que hay que cambiar este sistema que tenemos. No hay que volvernos comunistas ni socialistas, pero sí tenemos que cambiar un poco el sistema, tenemos que invertir en industria, tenemos que invertir en investigación, y todo esto nos va a llevar a mejores prácticas también en la parte ambiental. Vamos a tener mejores condiciones sociales si mejoramos un poco nuestra economía. Tenemos un problema grave, aquí nuestras cárceles están llenas. ¿Y por qué están llenas? Pues porque mucha gente no tiene que trabajar. Aquí a las personas que están en las minas, en las personas que tienen que trabajar en la coca, muchas de ellas no tienen más opciones, o sea, no hay más opciones. Entonces, aquí pues para mucha gente son delincuentes, pero es que no hay más opciones. Entonces yo creo que hay que cambiar un poquito el modelo para cambiar esta sociedad. Muchas gracias, profe Jairo Orlando. Profe Román. Bueno, a ver, primero diría que el momento por el que pasamos es un momento de crisis civilizatoria en el mundo entero, que es un modelo, que es una crisis del modelo socioeconómico y político que hemos implementado a partir sobre todo de la década del 80 para acá, lo que llamamos la era de la globalización, o para otros la tercera era de la globalización mundial. Un modelo que es absolutamente depredador de la naturaleza, que ha generado enormes desequilibrios en la naturaleza, fruto de los cuales hoy somos mucho más vulnerables a esos mismos desórdenes que estamos generando. Y creo que firmemente que es digamos que es una crisis del modelo de desarrollo que nosotros tenemos, que hemos adoptado en el mundo entero, con todo este asunto del pensamiento global, de la aldea global, con un gobierno global en manos de las grandes multinacionales que nos dictan cómo debemos actuar frente a la producción, al consumo, al gasto social, al papel del Estado, del capital, etc. Digamos, como lo han dicho muchos otros, entre ellos Byung-Chul Han, un filósofo coreano, esta pandemia, lejos de lo que nos han dicho, y es que nos puede tocar a todos y todos tenemos el mismo riesgo, lo que está develando son todo el montón de inequidades que tenemos. No es cierto que esta pandemia ataque a todo el mundo por igual. Los que sufren los peores embates son la población que está en peores condiciones, y lo que está mostrando son los grandes desequilibrios, las grandes inequidades entre países y al interior de los países mismos. Nuestro país con
digamos, las cifras que nos mostraba el profesor Villabona, con lo limitado de la inversión social que nosotros tenemos, muestra efectivamente cómo esto se expande por la población de más baja condición socioeconómica en nuestro país. Pues. Dentro del contexto, yo señalo igualmente que una cosa que decía al principio, estamos en un momento clave que va a determinar un montón, a mi modo de ver, de las elecciones del año entrante. Un momento político muy complicado, con un enorme desprestigio del gobierno nacional, con una caída enorme en la aceptación, en la credibilidad a ese gobierno nacional, y la necesidad de los que han estado en el poder desde hace mucho rato y son los que determinan todas estas situaciones en el país, se la están jugando, y yo creo firmemente que aquí hay una estrategia de lanzar un asunto que es completamente inaceptable para que de allá adentro mismo surjan los salvadores, como han surgido ya los hijos de Uribe reuniéndose con el presidente para pedirle que no meta el IVA a la canasta familiar en la reforma tributaria, o el mismo expresidente Uribe saliendo a criticar la misma reforma para enseguida salir ellos mismos con la presentación de digamos, de un proyecto que tenga mejor aceptabilidad y ellos lavarse las manos de todo lo que ha ocurrido aquí. Quisiera simplemente anotar una cosa que, reforzando lo que decía el profesor Villabona ahorita, de la destrucción de la economía, de la industria nacional, a partir de lo que fue la firma del Consenso de Washington, que llevó, mire, hay dos trabajos que hicieron tanto el periódico El Tiempo como el periódico El Espectador a final del año pasado, investigando lo que pasó en Colombia con la producción de las vacunas. Y hay dos libros que cuentan la historia del Instituto Nacional de Salud, de donde uno encuentra, por ejemplo, que Colombia en el siglo XX tenía la capacidad de producir hasta 20 millones de vacunas en un solo año. Se convirtió en exportador de vacunas a los países de la región, no solamente de vacunas, sino de suero antirrábico, de suero antiofídico y de otros reactivos necesarios en laboratorios, etc. Y destruimos eso, que era una capacidad pública que tenía el Instituto Nacional de Salud, e incluso la erradicación en el país de la viruela se hizo toda con producción nacional. Preferimos destruir esa industria porque, y en razones mismas dadas por dos gobiernos, el de Pastrana y el de Gaviria, que eran compromisos que se habían establecido, y preferimos destruir esa industria y convertirnos completamente en dependientes de la industria farmacéutica, lo que hoy nos tiene con los problemas de tardanza en la vacunación, de retrocesos por el no ingreso en el ritmo que se necesita de vacunación, y pagando enormes cantidades de plata que ni las conocemos por los pactos de confidencialidad en la compra de vacunas, cuando tuvimos la capacidad perfectamente y ser líderes en producción de vacunas en el área de América Latina. Gracias, profe Román. Pues no sé si quieren que empiece el profe Román por esta segunda pregunta, pues para rotarlos, aunque igual, como son solo dos, no sé si entonces el profe Román o el profe Jairo, como quieran. Mientras tanto, la voy a leer, y es ¿cómo afecta la reforma tributaria a las universidades y a la comunidad universitaria? Bueno, empecemos al revés, Alejandra. Me parece. Profe Román. Bueno, a ver, la afectación de las universidades, y particularmente públicas, y de la población universitaria, pues no es distinta de la afectación general de la población colombiana, en particular de la población de clase media y clase trabajadora, y más empobrecida y vulnerable, pues que llamamos. El
en la reforma se plantea la voluntad de matrícula cero y de continuar con el programa que, digamos, que subsidia los mejores promedios, pero sabiendo que en lo planteado en el plan de desarrollo de este gobierno implica que gran parte de esos recursos que se subsidian van a parar a las universidades privadas y no a las universidades públicas. Y bueno, yo quiero aquí incluso contar, sabiendo que, pues, que tenemos asistentes que son del resto del país. Hay una situación particular que la quiero señalar en este momento en la Universidad de Antioquia, y no me extrañaría pues que el asunto se empiece a generalizar también. Hay en este momento una propuesta de limitar un asunto que fue una ganancia del movimiento del 2018, y es que en este movimiento los rectores presentaron una propuesta para la ampliación del techo de recursos que se recogían vía estampillas para las universidades públicas. En este momento hay un proyecto de ordenanza en la Asamblea de Antioquia para recortar eso nuevamente. Digamos, esos recursos eran recursos recaudados a través de la venta de licores de la fábrica de licores de Antioquia, y ahora se quieren recortar. Es decir, de donde ven que hay posibilidad de recortar recursos, es de ahí donde están justamente las necesidades. Y eso es una cosa que está pasando ahora y que obviamente va a afectar en los recursos a la Universidad de Antioquia. Nosotros, si ganamos una cosa por un lado para que pueda aumentar el gasto social, por el otro lado el gobierno ve la forma de reducirlo. Y finalmente termino con una cosa, y es que frente a eso y todo este conjunto de cosas que pasan, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el país, y es de presentar análisis críticos y profundos de todo lo que en este país está pasando, de todo el manejo que tiene el país ante la ciudadanía en general, y no quedarnos con estas cosas, estas discusiones, estas conversaciones, y lo que somos capaces de producir a través de las investigaciones, etcétera, entre nosotros mismos, entre la comunidad académica. Voy a citar una palabra de un filósofo egresado de la Universidad de Antioquia y ya jubilado de la Universidad de AFIT, que el domingo pasado, en un espacio en el que tuve oportunidad de asistir, decía que las universidades se transformaron en una especie de empresas fabricadoras de papers, pero que los académicos olvidamos y nos transformamos a sí mismos, y ya no somos capaces de hablar públicamente en el país, ya no hablamos públicamente al país, no, digamos, no presentamos nuestros análisis y nuestras críticas al país, y nos creamos en una carrera que hace parte del capitalismo cognitivo, en producción de papers para nosotros mismos. Gracias, profe Román. Profe Jairo Orlando. Bueno, Alejandra, yo pienso que, digamos que la afectación, como dice el profe Román, es para todos, para las universidades y para absolutamente todos. Lo que sucede es que el problema es un déficit que tiene Colombia. Y bueno, ¿y por qué ha surgido el déficit? Por lo que habíamos dicho, por el manejo económico que se le ha dado al país. Definitivamente, si no se tapa el déficit, pues las universidades públicas vamos a tener problemas graves de financiación, y no solo las universidades, sino muchísimos estamentos del Estado. Entonces, es necesario cubrir el déficit, pero el déficit no se tiene que cubrir con
con nosotros, la clase media y las personas más pobres. Si uno mira el mecanismo de financiación entre, como decía el profesor Román, entre 2,5 millones y personas que ganen cerca de 5,300,000, en las proyecciones que hace el gobierno se van a recaudar cerca de 10,5 billones, o sea, casi la mitad de lo que se piensa recaudar. Entonces, es increíble que ese recaudo venga pues realmente de la clase media, ¿sí? Entonces, no es justo que eso suceda. Como mostré en la presentación, hay formas de, afectando menos del 1%, el 0,5% de la población, cobrando el impuesto a los ricos que en Colombia prácticamente no han pagado impuestos o han pagado muy pocos impuestos. Esto es un paraíso fiscal para ellos. Entonces, eso es lo que hay que hacer, cobrarles impuestos a ellos para tapar el déficit. Pero si no se cubre el déficit, vamos a tener problemas las universidades públicas y muchos programas sociales del Estado. Entonces, el problema va a ser para todos, pero no hay que cubrirlo con los trabajadores y con los prestadores de servicios y con las personas más pobres. Gracias, profe Jairo Orlando. Bueno, entonces como estamos rotando, voy a hacer la tercera pregunta y empezaría el profe Jairo Orlando. La tercera es, ¿cuáles podrían ser los principios y ejes de una propuesta progresiva de tributación para el país? Bueno, mire, pues lo decía en la presentación, es que, digamos, uno no tiene que ser muy creativo para esto, ni muy inteligente. Es simplemente copiar, es copiar lo que lo hacen bien. Bueno, voy a poner un ejemplo aquí que de pronto ustedes me van a pegar los paisas. Si yo quiero aprender, no, y los rolos también, si yo quiero aprender a jugar fútbol, yo no me pongo a mirar a la Nacional, ni a Medellín, ni a Santa Fe, ni a Millonarios. Yo miro al Real Madrid, o miro a Messi, o miro a los que juegan bien, ¿sí? En impuestos pasa lo mismo. Yo si quiero a aplicar un sistema tributario bueno, pues miro los países que tienen un sistema progresivo. Y ese sistema progresivo, aunque no lo creamos, lo tienen la mayoría de los países de la OCDE. Ustedes miran Japón, miran Corea. Japón, las herencias pagan el 55%, las de los ricos. En Corea el 50%. En Dinamarca el impuesto de renta de las personas con altos ingresos paga el 59%. Entonces, hay formas de recaudar mucha más plata de la que recaudamos realmente sin afectar a la mayoría de la población. Es cobrándole impuestos a los que nunca han pagado impuestos. Los dividendos tienen 1000 mecanismos para no pagar impuestos. Y mire, los ingresos de la gente, de nosotros los colombianos, vienen o de trabajar, de ser empleado, o de estar en la calle, pues, no sé, trabajando en algo, buscándosela, o siendo dueño de una empresa o de los grupos económicos teniendo mucha plata, ¿sí? Pues ellos casi nunca han pagado impuestos porque los dividendos han tenido muchos privilegios. Entonces, ¿quién ha pagado? Pues el resto. El resto somos los que estamos pagando impuestos. Creemos conciencia, difundámosle a todo el mundo que los ricos nunca han pagado impuestos o han pagado muy poquito y presionémoslos un poquito para que paguen impuestos. Cuando todo el mundo se dé cuenta que ellos no pagan impuestos, se van a sentir presionados. Hagámoslos pagar impuestos. ¿Por qué el rico o el que gana dividendos paga el 10 o el 15% y nosotros pagamos el 41%? Si usted se gana 500 millones de pesos por trabajos, que puede ser, usted va a pagar el 41%, pero si es por dividendos paga el 10 o el 15% máximo, si es que paga, ¿sí? Porque en realidad podría no pagar nada. Entonces, ahí está el problema. Gracias, profe Jairo. Yo diría que no los presionemos tan poquito, que los presionemos mucho y que la crisis la paguen ellos. Exactamente. Profe Román. Bueno, no, yo pues adhiero a lo que dice el profesor Villabona. Nosotros tenemos un sistema impositivo absolutamente regresivo e injusto, basado en
en impuesto al consumo, con muy poco impuesto a la renta, a los grandes capitales, a las grandes industrias, y el asunto tiene que ser al revés. Si el país necesita plata, tiene que sacar plata de donde hay plata, no de donde no hay plata. Yo resumiría así pues esa intervención, con la claridad que debo hacer, que debía haberla hecho al iniciar, y es que yo no soy economista, yo tengo otros, digamos, en este momento me identifico como un salubrista, yo soy profesor de salud pública, y obviamente pues esto obviamente me toca porque pues por la forma como entendemos la salud pública, la salud de la población, la salud pública como un impacto de todos los determinantes socioeconómicos y políticos, de cómo se maneja el país, etcétera, y por eso me meto a opinar sobre estas cosas, pero me parece pues necesario hacer esa claridad. Alejandra, un comentario adicional. Te voy a dar dos ejemplos muy prácticos. La finca del senador más famoso de Colombia, el ex senador, tiene un avalúo catastral cercano a los más de 8.000 millones de pesos, pero el valor comercial con un estudio que hizo el profesor Kalmanovitz está cercano a los 170.000 millones de pesos. O sea que está pagando impuesto predial sobre el 5% del valor comercial. Entonces, y eso pasa en grandes extensiones en Colombia. Entonces, ese es un problema, esa es una realidad. ¿Por qué no ponemos a pagar impuestos a esos grandes latifundios en Colombia que no pagan impuestos o que pagan impuestos sobre el 5% del valor comercial? La declaración de renta del presidente del Senado en el año 2018, y todos la pueden mirar, todos tienen acceso porque ahora es obligatorio por la función pública. El señor se ganó 580, cerca de 600 millones en dividendos. Pagó 0 pesos de dividendos, 0 pesos de impuesto por dividendos. Pero si hubiera sido usted, si hubiera sido un trabajador el que se hubiera ganado esos 580 millones, hubiera tenido que pagar cerca de 130 millones de pesos. O sea, ¿cuál es la justificación? O sea, ¿cuál es la justificación para que el señor no pague nada siendo mucho más rico que todos y el trabajador sí tenga que pagar 130 millones? O sea, eso no tiene ninguna razón ni presentación. Gracias, profe. Creo que esos ejemplos son muy ilustrativos y creo que se complementan también con muchos de los indicadores que planteaba el profe Román. Bueno, les voy a leer 3 preguntitas que los participantes han hecho. Les he dado como un orden distinto. Si de pronto no soy clara en la lectura, me dicen por favor y se las repito. La primera es que quisieran saber por qué el Estado colombiano prefiere dar subsidios y regalos a las personas más necesitadas en vez de dar educación, salud y empleo para poder transformar sus condiciones. La segunda es, ¿cuál es el papel que juega el sector financiero bancario que todos los años registra billones de pesos en ganancias? Y preguntan que si deberían también pagar impuestos. Y la tercera es que, pues, teniendo en cuenta lo que han planteado ustedes en las exposiciones, si es posible hacer objeción fiscal en Colombia. Ya, serían esas. Bueno, bueno, no sé, ¿quién, si el profe quiere empezar o puedo empezar yo? Hágale, profe, ya que se me prendió la cámara. Bueno, listo. Yo creo que sí, el problema de dar subsidios se da porque el Estado ha creado un sistema económico que no genera empleo. La industria es el sector que más desarrollo y empleo genera en el mundo.
Corea hace 50 años y bueno, varios países asiáticos eran muy similares a Colombia, o sea, países con un desarrollo muy bajo, que no producían absolutamente nada. Y hoy podemos ver cómo esos países generan empleo, tienen mucho desarrollo, ¿sí? Porque el modelo económico que hicieron está basado en la industria propia, en la investigación, en la educación, en la ciencia y la tecnología. Y ellos copiaron de otros modelos de otros países desarrollados y lograron salir adelante. En Colombia, en razón a este tipo de economía que hemos creado, pues no hay mecanismos de generar empleo. O sea, el Estado, la industria, por el contrario, como les decía, ha desaparecido. Entonces, generar empleo en Colombia es muy difícil porque no hay en dónde, ¿sí? El empleo que se genera, mucho empleo es informal o lo llaman ilegal cuando van a las minas, a explotar las minas cerca de sus territorios, ¿sí? O cuando van a sembrar la coca los que no tienen. Entonces no se crean empleos formales y el gobierno en razón a eso pues tiene que dar unos subsidios como Familias en Acción que son sumas muy pequeñas, pero con eso pues mantiene tranquilo a muchas personas que se conforman con estos subsidios. Realmente, a mi modo de ver, es un error, pues ha sido un error siempre y es por el modelo económico que tenemos. El gobierno no crea fuentes de trabajo y vemos el desempleo cómo va creciendo cada vez más, cómo va creciendo cada vez más la informalidad y no se ve ninguna solución, por lo menos en este gobierno. Esa es la primera pregunta y bueno, dejo al profesor Román para que la conteste y ahora miramos la segunda. Bien, gracias, profe. La pregunta de por qué al gobierno colombiano le gusta hacer subsidios en lugar de generar, digamos, oportunidades para que la gente genere sus propios recursos. Pues la respuesta es el modelo de desarrollo. Ahora, decirlo así es como asumir un genérico que poco explica. Nosotros tuvimos un modelo de desarrollo hasta la década del 80 que se basó en una política de sustitución de importaciones. Es decir, una política de desarrollar la industria nacional para que abasteciera el mercado interno sin necesidad de recurrir a los productos externos, haciendo protecciones al producto interno y haciendo cargas impositivas a las importaciones, para que la industria en el país pudiera crecer y desarrollarse. Durante la década, sobre todo del 60, pero también del 70, el país vio los mayores crecimientos económicos del siglo XX. Pero en general el mundo cambió a partir de la crisis económica, para muchos la peor crisis económica que tuvo el siglo XX, que fue la crisis de los años 80 por encima de la crisis de los años 30. El mundo, que no Colombia no tuvo esa crisis económica por los recursos del narcotráfico, viró políticamente a partir del desarme de la Unión Soviética, de los otros países de la cortina de hierro, particularmente Yugoslavia y Checoslovaquia, de la reunificación de las Alemanias, y cambió económicamente hacia el modelo que llamamos neoliberal. Un modelo aplicado a todo el mundo, donde el corazón de la sociedad es el mercado, y donde se preconiza el mínimo Estado posible, el máximo de mercado posible y el mínimo de Estado posible. Y veníamos del desarrollo de un Estado que, sobre todo en Europa, se denominó Estado de Bienestar, que asumía como gran responsabilidad frente al bienestar de su población. Y por eso, financiando sistemas nacionales en los servicios sociales, Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Educación, financiado con impuestos a la renta para hacer a través de esto redistribución
en la población, a un modelo centrado en el mercado, donde el Estado, que había crecido grandemente para responder a ese modelo anterior de desarrollo, se desarma y se le deja como tarea solamente financiar servicios sociales, algunos servicios sociales, en solamente población que no pueda hacer participación en el mercado. Los subsidios, por ejemplo, el subsidio de salud, ¿lo que es eso? Armamos un sistema de mercado al cual los que tenemos ingresos acudimos con nuestros ingresos, el régimen contributivo de todos los que tenemos ingresos lo pagamos nosotros mismos, empleadores y empleados o contratistas, ellos solos, y quienes no tienen capacidad de demanda, capacidad económica para pagar el aseguramiento, entonces el Estado les da una capacidad de demanda de ese mercado, es decir, respalda todo el mecanismo de mercado y lo que hace con los subsidios es darle una capacidad de demanda, por eso entrega subsidios en dinero. En el caso de salud no los entrega a la gente, sino que los entrega a quienes tendrían la obligación de representar esa demanda, que son las EPS, frente a las IPS para poder comprar servicio para ellos. Y en el caso de los recursos directos que entrega, lo que está entregando es una capacidad de demanda para generar esa demanda en población que no tiene esa capacidad en apoyo del mercado. Entonces, en últimas, digamos, lo que estamos haciendo es siguiendo una política trazada de esa manera para América Latina a partir del consenso de Washington, que redefinió el papel del Estado de esa manera, generando, digamos, una multitud de subsidios que además no tienen la capacidad de sacar a la gente de la pobreza, sino de mantenerla en ella, porque no hay posibilidad de que genere recursos sostenibles en el tiempo y de tal manera que puedan ir generando un ascenso, una movilidad socioeconómica en la población y lograr salir de ahí. Y porque además generan en la población el ideal de quedarse en la situación que están a fin de poder seguir gozando de los mismos subsidios. Porque si salieran de la condición que a través de, para nosotros el CISBEN, los identifica como pobres, perderían el derecho a continuar con los mismos subsidios. En este momento, adicionalmente, pues no pensaría que no solamente, mejor dicho, que retirar los subsidios y hacer una política solamente de favorecimiento del empleo tuviera efectos ni siquiera en el mediano plazo para, digamos, para ayudar a la gente a salir de la situación de pobreza y de pobreza extrema. Tal vez una política combinada entre subsidios ahora y fuerte apoyo al empleo, a la industria y con garantía de salarios dignos pudiera ser que a través de demanda agregada pudiéramos reactivar economía y generar la posibilidad de estabilidad en el empleo y estabilidad económica en el país a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe Román. Bueno, la otra pregunta tenía que ver con cuál es el papel que tiene el sector financiero y el bancario y que si debe, pues, que si tendrían que pagar impuestos. Bueno, yo escribí un libro aquí en la Universidad Nacional que se llama Un país trabajando para los bancos. Y fue un estudio entre el año 2000 y el año 2009, fue una década de los bancos que crecieron más del 1000%, o sea, en activos crecieron más del 1000%, y es, pues, yo creo que los bancos han tenido épocas doradas muy grandes aquí en el país, y eso está relacionado por los beneficios que les ha dado el Estado. Si miramos los bancos que pertenecen generalmente a grupos económicos, han financiado campañas políticas y ellos pues tienen beneficios tributarios. La tasa efectiva del sector financiero en el estudio que hicimos con el profesor Kimbay en 15 años, el sector financiero era cerca del 9%, excluyendo los bancos, y los bancos en promedio como el 16%, cuando la tasa nominal de impuestos estaba en cerca del 34, 35%. Entonces, han sido favorecidos por
por normas que tienen nombre y apellido, y eso ha sido por la financiación de las campañas políticas. Uno mira el margen de intermediación en Colombia y es demasiado alto, pues ellos pagan impuestos, pero no pagan los impuestos que deberían pagar. Uno mira el margen de intermediación en Colombia, nomás en Bogotá, el año pasado se liquidaron, según la Cámara de Comercio, más de 50.000 empresas. Y a nivel nacional, según el DANE, pequeños negocios más de 500.000. Y muchos de ellos se quebraron porque los bancos no les prestaron. O les prestaron a una microempresa. Aquí el banco le presta a un microcrédito, puede tener tasas hasta del 50% y no son usura, ¿sí? No es usura, es legal, ¿sí? Y una pequeña empresa, una mediana empresa, pues le pueden prestar al 20, 25% o 18%, pero a una empresa grande de un grupo económico o una multinacional le prestan al 8, 9%. Entonces, no tienen cómo competir con estas grandes empresas y los bancos, pues, simplemente están favorecidos por los políticos. Entonces, yo creo que esto tenemos que cambiarlo. Esas tasas son exageradas. Yo pensaría que deberíamos empezar a tener más bancos estatales. Deberíamos empezar a tener bancos, por ejemplo, Bogotá debería tener un banco, o Medellín debería tener un banco, la alcaldía de Medellín debería hacer un banco con cada uno de ustedes fuera accionista de ese banco. Y eso sí sería interesante, donde los dueños de los bancos no fuera una familia o dos familias, sino que fuéramos 100.000 o 200.000 personas. Eso cambiaría un poco las condiciones y ese tipo de empresas son las que deberían realmente tener beneficios tributarios. Esa es mi opinión. Gracias, profe Jairo Orlando. Profe Román. No, yo no tendría pues como nada que agregar como respuesta específica a la pregunta, solamente anotar pues que en este modelo de desarrollo el sector financiero, no solamente aquí, sino a nivel mundial, el sector financiero es el sector más ganador en esto. De hecho, se ha acuñado el término de la financiarización de la economía, donde es el sector financiero a nivel mundial el gran ganador de todo este modelo de desarrollo. Y por supuesto que creo que deberían pagar impuestos, incluso es una cosa que me pareció aterradora en plena primer trimestre de pandemia el año pasado, después de haberse llevado gran parte de los recursos que el gobierno inicialmente puso para el manejo de la pandemia en el sector financiero. El sector financiero anunció cuáles habían sido las enormes ganancias del ejercicio del 2019 y en lugar del gobierno reclamarle, por ejemplo, un congelamiento de entrega de dividendos de esas ganancias a los dueños y tomar de ahí para, así fuera como un préstamo, para el manejo de la pandemia, pueden hacer con eso lo que hicieron, pues, que fue repartirse los dividendos y salir con su dinero, seguramente a colocarlo en esos paraísos fiscales de los que nos hablaba ahora el profe Villabona, y de todas maneras a no pagar impuestos por esos dividendos por las mismas razones que hemos explicado ahora. Hasta ahí. Bueno, gracias, profe Román. Y la otra pregunta frente a la objeción fiscal. Bueno, yo pienso que ya ha habido, incluso ya se ha demandado el sistema tributario. En Colombia ya se demandó el sistema tributario y no pasó nada. O sea, y está aprobado que la Constitución dice que el sistema tributario debe ser progresivo y eficiente. Y el sistema tributario no es ni progresivo ni eficiente. Y está demostrado con cifras, eso está demostrado con cifras. Y en la demanda que se hizo, donde estuvo el profesor Uprimi, lo muestra, o sea, él muestra toda la información, o los que demandaron muestran toda la información, todos los datos, y desafortunadamente la rechazaron. Y eso pasa porque este gobierno, si uno mira, tiene cooptado los entes de control
y tiene cooptada también parte de la justicia, ¿sí? Miren cómo nomás esta magistrada ayer estaba buscando la forma de tener todas las marchas, ¿cierto? Entonces, hay una cooptación primero en todos los entes de control que no pasa en, ya somos prácticamente una dictadura cuando se cooptan todos los entes de control, y peor aún cuando se ejerce poder sobre parte del poder judicial. Entonces, ya se demandó y no pasó nada. El profesor Uprimi iban a replantear la demanda, pero es evidente que el sistema tributario colombiano es regresivo y pues eso pues no tiene prueba en contrario. Profe Román. No agrego a lo del profe Villabona. Listo. No veo manitos levantadas. No sé si alguien quiere hacer una intervención, un comentario, una pregunta. Por ahí creo que sonó algo, pero no veo. Sí. Karen Jimena, adelante. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. Pues es más como una opinión. Pues quisiera saber la opinión de ellos dos. Y es sobre una renta básica como un derecho al ciudadano. Pues es como mirar si esta ayudaría como al desarrollo económico o afectaría más como a respaldar el ocio. Pues bueno, yo pienso que lo que pasa es que el problema en Colombia es que esa renta básica tiene que ser muy extensa. En otros países con un desempleo pues mucho menor, la renta básica es un problema menor, ¿sí? Pero en Colombia, con la alta informalidad, con la cantidad de desempleo, con la cantidad de personas que pasaron a la pobreza extrema, entonces esa renta básica que lo que hace es simplemente que las personas subsistan, tiene que ser, tiene que ser un monto muy alto y desafortunadamente en este momento hay déficit fiscal en Colombia. Entonces, para mí sí toca darla como se está dando en todo el mundo, pero el problema en Colombia se está agravando muchísimo. Y pues la población no se tiene que acostumbrar a vivir de una renta básica, sino que el gobierno debe crear las condiciones para que se genere empleo a través de los sectores económicos. Eso es lo que tenemos que cambiar un poco. Bueno, yo entiendo el planteamiento de renta básica desde un principio de, digamos, de derecho de ciudadanía, de derecho a existir en el país y de derecho a existir en condiciones dignas en el país. Pienso que el problema, igual que dice el profesor Villabona, más grave pues del país es el déficit acumulado que tiene para efectivamente, digamos, hacerlo sin hacer grandes transformaciones. Yo creo que el país tiene de dónde sacar los recursos en el mediano plazo para hacer digamos, un asunto permanente de renta básica. Pero también creo que el soporte para ella debe surgir del desarrollo mismo de la economía. El desarrollo mismo de la economía posibilitará que más gente pueda, a través de su esfuerzo, de su trabajo, lograr los recursos para la vida y no para vivir permanentemente de una renta, lo que puede ser un asunto coyuntural ligado a situaciones, digamos, de movilidad, del desempleo, etc. Creo entonces, en ese sentido, que lo que resuelve en el largo plazo es el desarrollo de la economía del país. Creo que la renta básica ayuda porque genera una capacidad de demanda y esa capacidad de demanda
mueve la economía misma. En ese sentido, no es solamente que el beneficio sea para que las personas puedan vivir, sino que se generan unos recursos que mueven la economía. Y los recursos iniciales para sostener esa renta básica implicarían una reforma tributaria que sacara efectivamente los recursos de donde hoy los hay, ¿cierto? Que es del gran capital. Gracias, profe Román. Un elemento adicional que me gustaría plantear tiene que ver con el criterio de equidad en esa renta básica, ¿sí? En términos de, creo que ustedes recordarán todo el asunto de los trapos rojos iniciada la pandemia, y creo que esa ha sido una discusión importante en términos de las condiciones para garantizar el aislamiento y la cuarentena, que no es que la gente quiera salir, ¿cierto? Sino que la gente tiene que salir si se consideran los indicadores de desempleo y de informalidad, y por eso se ha hecho pues como necesario o se ha exigido que haya una renta básica, por lo menos para que la gente en un tiempo pueda de alguna forma hacer frente al asunto de los servicios públicos, del arriendo, de la alimentación, y creo que pues eso es lo que nos convoca hoy en términos de una crisis económica y social importante, donde el número de pobres y también de personas que están en lo que se conoce como la miseria en el país es elevado, ¿sí? Y donde no se dan unas condiciones para que la gente pueda de alguna forma cuidar su salud y no exponerse. Y ya lo planteaba también el profe Román, ¿cierto? Se nos ha dicho que a todos esta pandemia nos está como golpeando de igual manera, pero cuando se analizan los indicadores también se plantea que son las personas que tienen más bajo nivel educativo y económico quienes se han enfermado más, ¿cierto? Han tenido más dificultades para acceder al sistema de salud y que también se han muerto más. Aquí hay un comentario, me voy a permitir leerlo. Bueno, hay dos. El primero es, pues les agradecen las reflexiones y todos los elementos que se han planteado y nos dicen, observo una visión de la economía articulada a los problemas de la política fiscal en Colombia que se desprende del papel que juega el país en las desiguales relaciones con los países centrales. Pareciera que fuera un asunto solo de que los ricos pagaran más impuestos, con lo que estoy de acuerdo, pero falta problematizar más este asunto. Y otro que nos plantea que les gustaría saber por qué los políticos en general le tienen tanto miedo a una verdadera reforma agraria que mejore la equidad en cuanto a la tenencia de la tierra en Colombia. Bueno, yo pienso que hay un problema de que ellos mismos tienen mucha tierra. O sea, muchos de los políticos no van a querer emitir leyes que los afecten a ellos mismos. Entonces, yo creo que parte del problema es ese. Parte del problema está ahí en que, digamos, la gran parte de la élite está en el Congreso y en muchos de los ministerios y en muchas de las entidades del gobierno. Entonces, no hay una voluntad política para hacerlo. Hay conflictos de intereses que pues, simplemente no quieren hacerlo porque no les conviene. Es como la educación. La educación en Colombia, pues si uno mira los países de Europa, la mayoría de la educación es pública y es muy buena educación, ¿sí? En Colombia, pues la idea es, pues, ¿qué les interesa que la educación no sea buena? Si finalmente, si uno tiene al pueblo, entre menos educado lo tenga, más fácil lo puede manipular. Entonces yo pienso que por ahí van un poco las cosas también. Bueno, profe Jairo Orlando, muchísimas gracias.
El profe Román nos ha planteado que tiene dificultades, vamos a ver si las puede solucionar. Igual sé que usted se debe retirar, entonces aprovecho para agradecerle su generosidad con el tiempo, con sus reflexiones. Buscaremos el libro Un país trabajando para los bancos. Creo que es un elemento bien importante para generar reflexiones y poder comprender también eso que nos dicen a veces de que somos pobres porque queremos o que somos pobres mentales, sí, ¿cierto? Para poder comprender por qué es que estamos como en las condiciones que estamos. Entonces, no, profe, le pediría que cierre, que agradezca el espacio y se podría pues como retirar. Yo a esperar un momentico que vuelva el profe Román pues para hacer lo propio también. Bueno, profe Alejandro, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Mesa Amplia Nacional y pues para mí fue muy placentero estar con todos los compañeros, profesores y bueno, cuando deseen estoy dispuesto a colaborar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profe, y sé que tenemos profes, egresados, estudiantes, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias. Gracias, profe. Bueno, el profe Román está intentando volver, entonces no sé si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, que igual la podemos hacerla como la Mampú tiene una página, que ahí podríamos como colocar estas preguntas y dinamizar quizás un foro, entonces, porque los veo como muy tímidos, entonces igual, también ahí en la página nos pueden colocar como las preguntas, y apenas tengamos las presentaciones de los profes, de la grabación si es más inmediata, de una la colgamos en la página, ahí nosotros les habíamos colocado el link, lo voy a volver a colocar y los invitamos pues también a que la visiten y también a quienes quieran hacer parte de la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas, están cordialmente invitados. La apuesta de nosotros es que la educación sea un derecho humano fundamental. Profe Ricardo. Sí, bueno, muchas gracias para todos y para todas los que estuvieron en este espacio. Me pareció un espacio muy importante. También quería comentar, la profe Carolina no lo ha mencionado, que estamos programando un congreso para el mes de octubre, un congreso nacional que gira en torno a la formulación de una política alternativa de educación superior. Ese evento pues tendrá un evento de prelanzamiento que estamos organizando más o menos para el mes de junio y también estamos próximos a hacer el lanzamiento de el llamado a resúmenes, el llamado a ponencias. Digamos en los próximos días estaremos publicando esa información en la página que ha propuesto la profesora Alejandra. Y bueno, reitero el agradecimiento, creo que es un espacio que se suma mucho a esta jornada de protesta que es muy importante, muy relevante. Y bueno, yo simplemente era para mencionar un poco lo del evento, Alejandra. Gracias. No, muchísimas gracias, profe. Ese es un elemento muy, muy importante. Bueno, sé que el profe Román por ahí nos está escuchando. Para quienes están preguntando, ahorita vuelvo y coloco el link, o si algún profe de la Mampú lo puede hacer. Nosotros tenemos una página. Es ahí en esa página donde vamos a colocar la grabación y también las presentaciones que los profes muy cordialmente nos van a compartir. Ahí la profe Lina ya lo hizo. También ahí van a encontrar la información del congreso, entonces también para que se informen, para que se planillen, porque creo que tenemos grandes retos por construir en este país y creo que la educación como derecho humano fundamental no lo puede permitir. Muchísimas gracias por la participación, por las preguntas, por los comentarios, por haber permanecido todo el tiempo y también por haberse conectado muy puntuales y en general pues también muy juiciosos con el tema de los micrófonos, o sea que creo que tenemos un muy buen video. Bueno, darle las gracias al profe Román por todas sus reflexiones, por su generosidad en el tiempo. Estará cordialmente invitado a ser parte de la Mampú, pero también a otros eventos que organicemos. Y si aquí hay organizaciones, colectivos y demás, pues saben que en la Mampú
tienen un aliado para poder reflexionar sobre estos asuntos tan importantes que nos corresponden como transformadores de la sociedad que queremos. Me despido nomás, muchísimas gracias y ya. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Volvió el profe Román, tiene audio. Muchas gracias a todos. Ale, ¿puedes detener la grabación? Muchas gracias. Claro que sí.